Change TV. Bienvenidos a su programa Adolescencia con Presencia. Soy Guadalupe Pintado y recuerden que los espero aquí todos los jueves a las 3 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. El día de hoy, este tema que vamos a tratar es un tema muy polémico, pero como sociedad, como padres, como pues sociedad en sí, hemos metido la cabeza abajo de la tierra y se habla mucho, nos espantamos con las noticias, pero ¿qué tanto estamos actuando? ¿Qué tanto estamos haciendo para evitar toda esta violencia que nuestros adolescentes están ejerciendo? Ya no me estoy refiriendo a simplemente, bueno, que no es tan simple, un bullying dentro de la escuela o un bullying cibernético. Me estoy refiriendo a esos adolescentes que están delinquiendo, a esos adolescentes que inician esta etapa de violencia hacia los demás con faltas de respeto hacia los padres. Y como padres no nos damos cuenta que esto puede llegar más lejos y lo dejamos pasar. Esos jóvenes que se refugian en la violencia. Jóvenes que se refugian en la violencia porque también ellos han vivido situaciones de violencia, algunos, otros no. Esos jóvenes que empiezan por faltarle el respeto a los padres, que empiezan a no tenerles no verlos con ningún valor, que sienten desprecio hacia todo lo que es ese su entorno, su madre o sus padres, que simplemente sienten enojo por la vida que tienen, por lo que están viviendo. Y los padres muchas veces cometemos el error de ignorarlo y de decir, pues esto va a pasar, es esta etapa, es la adolescencia, es la edad. Muchas veces la realidad es que no hay ni tiempo para pensar así porque hay quienes ni cuenta se dan, es tan delgada esa línea en que se ha roto el respeto, es tan delgado esa línea en la que la falta de respeto en casa es tan fácil, se llega tan rápido a la violencia, donde no pensamos que esto es algo grave y lo ignoramos, pero no es simplemente un adolescente irrespetuoso. El adolescente ya en esa edad es egocéntrico, es narcisista, solo piensa en sus necesidades, solo piensa en sus gustos, en cubrir sus gustos. Y se fijan solamente en ellos, se fijan más en ellos. Realmente pocos piensan en la mamá, el papá o los abuelos, porque muchos están viviendo o solamente con la mamá, no conocen a su papá, muchos viven con los abuelos. Son muchas situaciones en las que puede estar sucediendo, pero por lo general la madre, cuando es la que está al cargo de ese adolescente o de esos adolescentes, siente miedo y no quiere denunciar esas agresiones porque muchas veces son empujones, son faltas de respeto muy fuertes y ella cree que siendo pues comprensiva, entre paréntesis, él va a cambiar, que va a llegar y deciden aceptar todos esos chantajes a los que la someten, muchas veces exigiéndoles dinero para sus necesidades, como pues abiertamente comprar marihuana, alcohol,
son situaciones realmente muy difíciles y hasta en esto sucede mucho a las mujeres, a las madres. Hasta en eso es más la violencia de género con las mujeres, con las madres. Esta violencia bioparental se da también porque confundimos el ser empáticos, el querer ser comprensivos, el querer ser amorosos, el que es que ha pasado por muchos lugares, por muchas situaciones difíciles, y estamos disculpando esas actitudes y confundimos la empatía, confundimos todo eso con que debe de haber un respeto y debemos de buscar ayuda, debemos de denunciar porque esto puede irse más allá. Y por lo general, sí se llega a más. Se sugiere mucho que se trabaje con la cultura del esfuerzo, que los jóvenes sepan cuál es la cultura del esfuerzo. Para tener algo hay que trabajar, para lograr algo hay que esforzarse. No todo es fácil, no todo es así porque tú lo quieres, yo te lo doy, no importa que yo me sacrifique, no importa lo que yo haga, y ellos no lo van a ver nunca, no lo van a entender. Tenemos que fijarnos mucho cuando hay cambios en sus amistades, porque ellos se refugian cuando tienen situaciones, pues, de bullying en las escuelas o de que no se sienten comprendidos o que empiezan a cambiar de amistades, empiezan a tener consumo de marihuana, de alcohol. Todo eso va creando en nuestros adolescentes un cambio total de personalidad. Se vienen aumentando las situaciones de agresividad y eso es porque obtienen un beneficio a cambio de, como pues yo quiero satisfacer mis necesidades X o Z, yo cada vez soy más agresivo contigo, mamá, yo cada vez te exijo más, abuelo, abuela, abuela, les digo que es más en las mujeres donde llega esa agresión. Y nosotros, padres, madres, abuelas, abuelos, sentimos ese sentimiento de culpa, no nos deja actuar. Ese sentimiento de culpa no nos deja entender que ese joven, esa joven necesita ayuda. Nosotros necesitamos ayuda, necesitamos denunciar, necesitamos ver la forma de tener una solución a este problema que empieza pequeño, pero va a acabar de una forma increíble. Esas agresiones sin razón empiezan desde jóvenes muy jóvenes, desde muy pequeños, desde 12 años, 13 años, o sea, se van aumentando. Y esas personas van formándose y se van uniendo a bandas que los van reclutando porque esa es la edad para ellos ideal para tenerlos. Bandas donde les enseñan a agredir sin ninguna razón a otras, sin que a ti te hayan hecho nada. Y cada vez los pandilleros son más jóvenes. ¿Por qué? Porque pues no hay una ley que los obligue o que los castigue. Entonces esas bandas los reclutan porque no hay manera de que estos jovencitos sean castigados de cierta manera. Entonces, todo esto que estamos hablando nos desagrada, nos preocupa, nos lastima. Es algo que nuestro país, nuestro México, nuestra sociedad, nuestros niños, nuestros jóvenes están viviendo y están sufriendo. Y creo que deberemos de pensar como una sociedad más responsable, como padres de familia más responsables, maestros, gobiernos, en que esa falta de actividades, esa falta de lugares a donde vayan nuestros jóvenes, esa falta de lugares de interés para jóvenes, lo único que logra es que ellos se vayan a meter en grupos, en bandas,
donde pues el hecho de no tener nada que hacer les hace pensar e idear cosas que los llevan a delinquir, porque son jovencitos que tienen una baja autoestima, porque muchos de ellos están huyendo de violencia, porque muchos de ellos se salen de las escuelas porque son perseguidos, les tienen los maestros, no tienen una buena relación con ellos, o ellos son alumnos incontrolables también. Son asediados, sufren de bullying, se sienten incomprendidos en todos lados, son asediados, agredidos, y resulta que donde se sienten bien es en esa banda donde los acogen. Ahí se sienten queridos, les dan sentido de pertenencia, sienten que pues ya ellos ahí son importantes. Ese perfil de esos jóvenes son, como les digo, en familias rotas, en familias desestructuradas. Entonces no hay referencia a un hogar, no hay referencia y por lo tanto pues es fácilmente los atraen desde muy pequeños, les hacen pruebas para entrar a esa banda, les ponen retos y en donde pues que pega o que roba y eso pues así van entendiendo que pueden pertenecer, pero recuerden que no hay una banda si no hay un rival, entonces se compite por un territorio, se compite por tener más, por poder, y no les importa y no hay problema porque no hay un delito que perseguir, no los va, y se vuelven delincuentes violentos. Llega un momento en que ya sus relaciones de madres, ya de familia, pues ya cuál familia, porque pues eran familias rotas, no sentían esa situación de hogar. Y entonces ellos sienten que pertenecen más a ese lugar donde les dan cierta importancia. Aquí en México, en nuestro país, cada vez los robacoches, quienes asaltan y roban los carros, ya sea con violencia o con violencia, son jóvenes cada vez más de 14 años y de ambos sexos. Son bandas que reclutan jóvenes de ambos sexos y a partir de los 14 años están y delinquiendo, robando carros, quitándoselos a las personas de manera violenta, ocultan las armas bajo su ropa. Es algo que nos debe de llamar la atención, es algo que nos debe de poner las alarmas y pensar entre padres, como sociedad, qué podemos hacer, que no dejarlo todo en manos de las autoridades, porque estamos viendo que pues eso no nada más, no resulta, sino no hay mucho, porque es mucho, el que mucho abarca poco aprieta y no se está llegando a una ayuda, a atacar el problema en sí. Vamos a pensar qué se podría lograr con, pues, crear ciertas fundaciones o ayudar a esas fundaciones que ya tienen este tipo de ayuda para los jóvenes, de mantenerlos ocupados, de mantenerlos aprendiendo algún instrumento, que estén aprendiendo algún oficio. Todo eso es importante. Nuestros jóvenes necesitan un lugar donde sentirse importantes, que no sea dentro de una banda de delincuentes que los están volviendo a ellos delincuentes. Porque todo esto se une, ese narcisismo con esas adicciones y ese coraje que traen adentro y ese rechazo que sintieron. Todo eso se hace una bomba que nos está explotando en las manos. Las redes sociales, como se los he mencionado mucho, sí, son la forma y el medio de comunicación entre ellos, pero también ellos deben de saber identificar qué sí es lo real y qué sí es, y qué es ficción.
y qué valores se están transmitiendo a través de esas redes sociales, a través de esos juegos, qué valores, porque cada vez hay más violencia y los jóvenes tratan de imitar esa vida que ven a través de redes sociales y como les digo, pues, ¿de qué manera obtengo ese tipo de vida o esos lujos o de qué manera fácil, porque no estoy acostumbrado a la cultura del esfuerzo, entonces lo robo, lo agredo a otra persona, lo exijo, pero yo no estoy haciendo nada para obtenerlo. No tengo esa cultura del esfuerzo. Los abusos que hay entre estos jóvenes cada vez está pues más claro porque hay una sobreexposición a la violencia en todos esos videos que ellos ven, esos videojuegos, esas series donde hay demasiada violencia y desgraciadamente muchas veces los protagonistas son adolescentes, son jovencitos. Ellos mismos ponen en redes las agresiones que cometen. Ellos mismos suben en redes ciertas agresiones que suceden entre bandas, entre ellos, como para que sepan y les tengan miedo. Todo esto con la idea de que así me van a respetar, y con ese territorio que yo quiero ganar. Todo esto lo hacen pensando que eso es lo que hay que hacer para pertenecer. Sus ataques de furia se destapan de una manera increíble y sobre todo porque ellos ya la violencia la han normalizado, porque creen que así es la vida, así les tocó vivir y así es lo que tienen que hacer. En sus relaciones sentimentales son jóvenes que abusan de sus novias, que maltratan a sus padres, son estudiantes, los maestros se encuentran con alumnos, entre paréntesis, totalmente descontrolados. Y acordémonos que hay muchos tipos de violencia. Hay muchos tipos de violencia. Entonces, tenemos que pensar en el no a la violencia en cualquiera de sus diferencias de tipos que haya. No a la violencia. La raíz de todo esto, como les decía, viene pues desde la familia, pero como ellos se sienten excluidos, que no pertenecen. También en las escuelas se sienten que no pertenecen. Y por lo tanto, muchos de ellos han sentido miedo o de llegar a sus casas porque voy a ser agredido, porque hay un padrastro, un padre alcohólico, una madre drogadicta, o en la escuela hay un grupo que me golpea, que me ve de menos, entonces es muy atractivo para mí unirme a esta banda donde yo voy a empezar a ser y a pasar de ser y sentir temor, voy a pasar a ser una persona, voy a ser temido. Ahora a mí me van a tener miedo. Me empiezo a identificar con todas estas personas y empiezo a tener acceso al abuso al alcohol, a las drogas, al sexo. Imagínense a estas edades que les estoy diciendo. Entonces se vuelve una situación incontrolable. Lo hemos visto en las noticias, las edades de los muchachos, las jovencitas y los jovencitos que delinquen, de los que se habla, que llegaron a cometer un asesinato, son cada vez más jóvenes, son de edades que nos quedamos impresionados de escuchar esto, pero que no nos quedemos nada más con esa expresión y que no nos quedemos nada más hablándolo y comentándolo como una noticia que nos aterra. Empecemos a tratar de actuar, empecemos a tratar de hacer algo, porque esas ideologías que ellos están creando, eso que les están, con lo que los están teniendo cautivos, podríamos nosotros ayudar y pensar en que si se denuncia, si se habla, si se busca ayuda, hay grupos, hay ciertos lugares donde podemos hablar, donde podemos pedir ayuda,
Y incluso si sabemos que mi hijo ha delinquido, con todo el dolor de mi corazón, hay que denunciarlo. ¿Para qué? Porque así de esa manera, ciertas sanciones, de alguna manera tenemos que ver la forma de ayudar y de detener esto. Porque si no estamos permitiendo que esos patrones se repitan, si tenemos hijos más chicos, si tenemos todo esto permite que esos patrones se repitan. Entonces, hay que ver qué podemos hacer en casa. Hay que tratar de ayudar y dar la oportunidad como sociedad, porque los homicidios han aumentado. Cada vez se aumenta también esa violencia de género en menores, cometida por menores. Grupos que se juntan y que se disputan un territorio y sacan armas y no les importa. Hay enfrentamiento entre bandas y muchas veces esa idea del abandono de las escuelas, es que ya dejó la escuela porque ya no quiere estudiar y lo tomamos como muy a la ligera. Todo ese tiempo que tienen libre, todo ese tiempo que tú estás ocupada o ocupado trabajando, que no llegas a casa hasta ya muy... Ellos van a buscar protección y refugio en la calle. Es donde van a encontrar esa protección y ese refugio. ¿Y qué van a aprender ahí? ¿Quiénes los van a acoger? Tenemos que pensar eso. Ya nuestros hijos, los jovencitos, pierden esa idea de pertenencia si tuvieron algo en casa y se sienten más identificados en donde están. Y ahora buscan que les tengan miedo, porque ellos ya lo vivieron. Ellos buscan que les tengan miedo y luego su ideal es subir de rango, es ir avanzando en esa banda, es ir avanzando aquí donde estoy para que yo cada vez sea más poderoso. Y también llega un momento en que les da igual matar o morir. Y desgraciadamente hay jovencitos que llegan a un límite donde se dan cuenta que ya no quieren pertenecer ahí, que quieren salirse de ese lugar, de esa banda, de ese grupo, pero desgraciadamente es muy fácil entrar, o fácil entre paréntesis, porque también les ponen pruebas, ¿verdad? Pero es imposible salir, o casi imposible. Se les amenaza con que pueden matar a la mamá o a alguien en la familia, y tienen que pasar por un calvario para tratar de salir de ahí. Lo ideal y el pensar de que puedan lograrlo, que ellos se atrevan a buscar ayuda, que ellos se atrevan a acercarse a quien los pueda ayudar, es muy importante. Las jovencitas también están llegando a esos lugares, a las bandas, perdón, porque muchas veces salen de sus casas huyendo porque están embarazadas, porque fueron violentadas dentro de casa por alguien cercano a ellas, porque por muchas razones siempre va a ser la violencia también. Y ellas pues se sienten, volvemos a lo mismo, acogidas en las bandas, muchas veces se vuelven novias de los de ahí, y las utilizan para espiar muchas veces. Ellas son las que de alguna manera se enteran de las actividades de la banda rival y hacen los comentarios y llevan la información de un lado a otro, pero pues recordemos, muchas de ellas son niñas maltratadas, niñas embarazadas, niñas que buscan un refugio en donde sea, pero desgraciadamente al estar ahí, lo único es su refugio cada vez es más estar metidas en las drogas. Hay que ver de ayudar, de que ellas busquen ayuda. Si nos damos cuenta de grupos de niñas, de alguna manera tratar y ver de qué como sociedad podemos ayudar.
estar dispuestos a ayudar y estar dispuestos ellos a que les ayuden. Ayudarlos a tomar la decisión adecuada para que ya no juzgar, y ayudarlos a ayudar como sociedad y buscar que menos jóvenes estén en las calles, que no delincan. Se terminó el programa del día de hoy. Es Adolescencia con Presencia. Recuerden que los veo aquí todos los jueves a las 3 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Change TV. 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 Change TV.